Saludos tengan todos, nos encontramos desde nuestra sede, desde el Museo Afro Casa Silvana, dando comienzo a nuestra serie de historias orales. La historia de hoy se trata de doña Sixta Pupal Fontanés, que nos va a contar un poco sobre su niñez, sobre las tormentas, Santa Clara, sobre un poco de su experiencia con Evo y con Georges, y también nos va a hablar sobre las barracas, nos va a hablar un poco de esas tareas que se completaban cuando estaban en un hogar en la familia y nos va a dar sus impresiones sobre eso al respecto. No se lo pierdan, nos vemos en breve. Mi nombre es Sixta Poupal Fontanes y tengo 78 años. Para los efectos de Mambiche soy chita, de Mambiche Prieto. Sí, yo soy chita para toda la gente de Mambiche. Ya ahora es que soy Sixta. Pues, cuando yo me criaba originalmente, nosotros no éramos nada. Y mi papá, cada vez que venían los protestantes a ofrecer un servicio, pues siempre decía que sí. Pero bebía un tiempo y se entregaba y volvía y se entregaba. Nunca fue nada. Cuando llegó la catequesis a Mambiche, ya yo tenía como 8 o 10 años. Ahí nosotros entramos a la catequesis y en el primer grupito que se preparó para bautizarse, ahí yo me bauticé. Desde ahí, pues, es que soy católica. La misma dueña de la casa donde se daba catecismo fue mi madrina. Ella iba a pie a la iglesia católica de las Parcelas de Antón Juy y yo iba con ella. Ahí empecé. Después, pues, me convertí en católica al pasar del tiempo y soy católica en estos momentos. A Santa Clara, eso fue en el 56. Y yo era una muchachita. Vivíamos aquí mismo, más abajo. Y estuvimos en casa. Mi casa era una casa de madera y zinc, pobre como todas las del barrio. Hasta que se cayó un palo, no sé si fue de mango de aguacate, frente a casa. Cuando se cayó ese palo, un palo grandísimo, pues ahí salieron en casa de mi abuelo, Martín Pupal, al otro lado, la única casa de cemento que había. Y era mi abuelo, era el papá de mi papá. Y nos fuimos para allá. Pero Santa Clara fue una platanera. Eso lo que hizo fue tumbar palos, sí, una que otra plancha de zinc. No, no era gran cosa. Después que yo viví los otros, pues yo sé lo que es una tormenta, lo que es un huracán. Viví Hugo primero, que fue en el 89, y después viví Georges y María, que fue el acabose. Digo, la única casa en cemento que había era la de mi abuelo, que era allá al otro lado, por donde pasa la carretera principal, la 938, la 938 para Mambiche Blanco. Y él tenía negocio, tenía gallera, tenía esa casa en cemento. Pues para allá nos fuimos. Allá terminamos de pasar la tormenta y regresamos a nuestra casa, porque no fue nada del otro mundo. Esa fue la primera que yo viví. Habían barracas en algunas casas. Nosotros no teníamos barracas, por eso cogimos para allá. El que tenía barracas no salía de la casa. Yo escuché los cuentos de las barracas, pero yo no viví las experiencias. Cuando la gente decía que cuando venía una tormenta de esas bien fuertes, como eran antes, San Felipe, San Ciriaco y otras tantas, que se metían ahí y tiraban unas sogas y cogían unos hombres, aguantaban aquí, otros allá, para que el viento no las levantara. Eso yo lo sé porque me lo contaron. Yo no viví esa experiencia. Ya nosotros nos habíamos mudado a nuestra segunda casa, porque donde yo nací y viví primero era una casa más pobre, que la cocina estaba aparte, con el piso en tierra, eran fogones. Pues ese tiempo no habían estufas ni nada que se pareciera, era un fogón. Yo cociné en el fogón, lavé en la quebrada, que bajábamos a lavar, teníamos una quebrada en la parte de atrás de la casa, y así era que se vivía antes.
Yo me acuerdo cuando llegó la luz, no eran estufas de gas lo que se usaba, de gas queroseno, no eléctrica. Porque yo me acuerdo en casa cuando se compró la primera estufa, era una estufa de gas queroseno, no eléctrica, eso no existía para ese tiempo. Y cuando llegó la luz y cuando llegó el agua, porque originalmente lo que había era una pluma pública en el barrio cuando empezó a llegar, al principio no, uno iba a buscar agua al pozo, a lavar a la quebrada. Cuando llegó el agua potable, pusieron unas plumas estratégicas en unos sitios donde se iba a buscar agua. Y con la luz igual, no habían alumbrados eléctricos en las calles, en la casa, lo mínimo. Y mucha gente humilde, mucha gente pobre, no como ahora la gente tiene de todo ahora, de todo. Pero antes no, nosotros éramos bien pobres, bien pobres. Nacimos y nos criamos en la pobreza. Pues mi papá era un hombre enfermo, no trabajaba y de ahí yo no sé cuándo se inventaron lo del fotutero. Que el fotutero era, pues él tenía un caracol y eso lo soplaba y sonaba durísimo, allá abajo donde se sembraba caña. Y se daba la hora de entrada de los trabajadores, la hora de la salida, era con eso. Cuando él no podía ir, mi hermano mayor lo sustituía, que ahora vive en Antonjoy. Lo sustituyó por mucho tiempo. Entonces, el día de pago de esos trabajadores, mi papá iba, se sentaba frente a la caseta y esa gente cuando salían le daban 5 o 10 centavos. Ese era su pago. Pero para ese tiempo eso era mucho. Ahora no es nada, pero para ese tiempo eso era mucho. Ok, mi papá, el nombre de mi papá era Santiago Poupal. Mi mamá es Anastasia Fontanes, o es, no, era. Mi papá era un negro, de pelo malo, y mi mamá es de una familia blanca. Los Fontanes son blanquitos, de ojos azules. Y mi mami, pues, era blanquita, y mi papá negro. Por eso todos nosotros somos Jábao, todos. La más clarita es Margarita y Daisy. Y somos 6 de mami y papi. Mi hermano mayor no era hijo de mi papá, pero nació y se crió en casa como tal. Y gracias al Señor vivimos muy bien, pobres pero muy bien. Mi papá murió temprano, murió a los 48 años. Y mi mamá murió a los 79, que yo les digo cada rato en casa y me mandan a callar, que me falta un año para la edad que mami murió. Porque eso es así, me falta un año no menos. Antes no existía ningún racismo y aunque yo no sé cómo surgió el nombre, Mambiche es uno, Mambiche. Mambiche Prieto es acá abajo, Mambiche Blanco es allá arriba. Siempre se dijo que porque los negros estaban acá abajo y los blancos estaban allá arriba. Ahora hay blancos y negros donde quiera. Pero por ese tiempo realmente uno los veía. Había más negros acá abajo y más blancos, a Mambiche Blanco. A lo mejor por eso le pusieron el nombre. Entonces, pues mi papá sacaba jonca. Sí, sacaba caña. Yo velaba los galones. Sí, en el alambique velaba los galones. Cuando la policía, los agentes se lo llevaron más de una vez, porque antes se perseguía mucho, pero mucha gente vivía de eso en el campo. Y aquí en Mambiche yo conocí mucha gente. Ya no, ya eso no existe, pero para ese tiempo sí. Y mi mamá lavaba y planchaba para afuera. Cuando mi mamá ya no lo pudo hacer, pues yo lo hacía. Y yo lavé y planché para afuera. Yo empecé a trabajar temprano, joven, tal vez 15, 16 años, lavando y planchando. Pero terminé mi cuarto año, porque si una cosa mi papá siempre estaba pendiente es que estudiásemos. Solo el mayor no estudió porque no le gustaba. Se levantaba y que bien temprano cogía el aceite y se metía en la tabla para ir a la escuela. Ese fue mi hermano mayor. Sí, ¿no? Y trabajó cuando mi papá faltó, mi mamá. Yo me hice jefe de familia, que soy la del medio de los 7, 3 para arriba y 3 para abajo. Yo me hice jefe de familia
y él trabajaba afuera. Después, cuando yo empecé a trabajar, se levantó la casa. Yo, en la parte económica, trabajé en el gobierno, tenía facilidad de hacer préstamos y eso, y la parte de trabajo la ponía él. Yo la parte económica y en la parte de trabajo. Y levantamos la casita en cemento. En casa, antes no es como ahora. Antes en las casas trabajaba todo el mundo aprendía a hacer cosas y todo el mundo lo hacía, porque yo lavaba, yo le ayudaba a mami en el lavado, en la casa todo el mundo, esto se buscaba leña para cocinar, se buscaba agua en el pozo y entonces había en la quebrada, había un sitio donde uno se iba a bañar, había un charco de bañarse, que siempre era un poquito más escondido entre los palos, pero existía, y ahí se bañaba todo el mundo. Antes no existía kinder, primer grado. Yo entré ya a los 7 años, antes a los 6 años uno empezaba primer grado. Yo empecé a los 7 porque había una vecina que era amiga de la maestra y el asiento mío se lo dio a la hija de esa señora. Entré a los 7 años. Eso a mí no se me puede olvidar nunca, porque me gradué un año más tarde por eso. Pero yo siempre fui buena estudiante, siempre. Yo estudié con becas, las becas que se daban antes, que no es lo que existe ahora, era otra cosa. Eran becas por mérito, por las notas y por eso. Pues desde escuela elemental, desde sexto grado, estudié con beca y esa misma era la que uno utilizaba para la universidad. Yo no pude ir a la universidad por la necesidad que había en mi casa, porque yo salí de cuarto año, gracias a Dios empecé a trabajar enseguida y yo era el sostén de mi casa, era jefe de familia, no pude ir a la universidad. Y mi país siempre decía que yo iba a ser maestra o enfermera, pero no tuve esa dicha. Pero gracias al Señor, yo trabajé 30 años como secretaria en una agencia de gobierno, muy satisfecha con lo que hice. A los 30 años me jubilé. Somos del barrio de toda la vida. Pero no es como antes. Yo vine a ir al pueblo cuando fui a la escuela superior. Ahora los muchachos nacen en el pueblo. Antes no, se nacía con comadronas. Pero sí, me acuerdo de las comadronas que iban a la casa, porque los muchachos nacían en la casa. Y hay muchas cosas que lo sé por lo que me han dicho, por lo que he escuchado de los viejos y eso, no porque me consta. Pero sí, viví en una estrechez económica bien grande, eso sí. Habían pozos de buscar agua, de que era el agua de beber. Entonces, para los más viejos, después más adelante se buscaba agua en la quebrada para bañarse, porque mi papá es uno que no iba a bañarse a la quebrada, fue un hombre enfermo. Yo lo conocí enfermo de toda la vida, por eso pues él hacía lo que hacía, pero gracias al Señor sobrevivimos muy bien. Es bueno que sepan cómo nosotros nos criamos, cómo todo lo que pasamos. Hay muchos que no le importa, pero hay muchos que sí lo consideran interesante. Esto, porque no es lo mismo tener todas las facilidades en la casa y prender la lavadora y prender la estufa, ir a la nevera. Antes no había nevera. Cuando yo me criaba de muchachita no había nevera. El agua se enfriaba en una tinaja y se comía carne una vez en la semana, que se iba a la plaza, se compraba y se hacía. Los animales que se mataban en la casa, gallinas, conejos, cerdos, mataban reses que a veces se vendían en el barrio y esa era la carne que se comía. No es como ahora se come carne todos los días, pero para mis tiempos no. Entonces se iba a la plaza del mercado, que era donde más se conseguía el bacalao, que era la carne principal, por llamar la carne, el bacalao, porque eso no se daña. Bacalao, arenca. Yo llegué a comer arenca, pero para nuestro tiempo había que buscar de lo que se sembraba. Pana, en casa siempre hubo tala y en mi casa se sembraba y yo era la que estaba al frente de los otros hermanos para sembrar. No habían juguetes para jugar, se jugaba de esconder, qué sé yo cómo se llama, la peregrina, que ahora la llaman la peregrina. Ese tipo de
de juego, pero no había juguetes. Nosotros para Reyes no existía Santa Claus, eran los Reyes Magos. Santa Claus es moderno. A los Reyes, a nosotros llegó un tiempo cuando se podía, nos regalaban o una muñequita de 10 chavos, no sé si tú sabes lo que es una muñeca de 10 chavos, pues una muñequita flaquita, larga, que era la única muñequita que había en las casas. Y nosotros le hacíamos ropa. O un jueguito de jacks, la bolita con jacks. Para las nenas, pues eso es lo que se les regalaba. A los muchachitos, pues el trompo. Los carritos que tenían los muchachos antes los hacían con un palo largo, las ruedas eran potes de salchicha, y eso era lo que había por ese tiempo. Eso es un carrito moderno, eso es bien elaborado. Y eso eran los juguetes, antes no había dinero para comprar juguetes. Los que fuimos pobres sabemos muchas cosas.